¿Hubo un devengamiento por 10.000 también en enero? A ver, vamos a ver. Primero, vamos a tomar el método del percibido. ¿Cuándo percibí los 20.000 pesos? En ¿En febrero. enero, en febrero? En febrero. En febrero. En febrero, ¿sí? Entonces, imputaríamos el resultado, ¿sí?, de estos alquileres en 20.000 pesos en el mes de febrero. Pero fíjense, ¿qué pasa si tomamos el método del percibido? ¿Sí? Estos 20.000 pesos que recibí en febrero corresponden a qué alquiler? Al mes de enero y febrero. El mes de enero. ¿Sí? ¿Y el mes de febrero terminó o todavía no terminó? Todavía no terminó. ¿Y el mes de enero ya está transcurrido o no? Sí. Sí. Entonces, según el método del devengado, ¿qué deberíamos registrar o imputar como resultado? Solamente el mes que ya transcurrió. Solamente, ¿sí?, los 10.000, ¿sí?, de un solo mes de esto. ¿Se entiende? Y en marzo recién volvería a imputar el devengamiento por 10.000, pero ya no le cobro, ¿no? Exacto. Eso teniendo en cuenta si se paga por adelantado, ¿sí?, o a mes vencido. ¿Qué significa? Vamos a tomar este criterio que el inquilino tiene que pagar por adelantado. ¿Qué significa eso? Que el 1 de enero tiene que pagar enero, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se devenga el alquiler? Al principio del mes que se tiene que pagar. Entonces, por ejemplo, enero se venga en enero y febrero se devenga en febrero, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí en marzo no hay nada, porque está tomando el criterio de que se pague el alquiler por mes adelantado. Entonces, estos 10.000 que están devengando es el devengamiento del alquiler de febrero, ¿sí? Y por el método del percibido voy a tomar enero y febrero porque estoy cobrando, ¿sí?, o percibiendo el alquiler, ¿sí?, de 2 meses por 20.000 pesos. ¿Se entiende un poco la diferencia entre el devengado y el percibido? Sí, profe. Bien. Dicho esto, podemos empezar a hacer los ejercicios para ir avanzando y comprendiendo el método del devengado. ¿Tienen todos a mano la guía de trabajos prácticos? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a tomar la misma modalidad para que vayamos participando y para ir tomando asistencia. Lautaro Morales, ¿está Lautaro? Bueno, no tiene micrófono. A ver. Franco, que siempre participa. Franco, ¿podés leer la primera consigna? Sí, profe. Gracias. Dice, ejercicio 1. La empresa Llega el Verano SRL dedicada a la construcción de pileta. Se le ha encargado la construcción de una pileta en un plazo de 45 días. El costo total es de 450.000 pesos. Para realizar la obra se pide un anticipo del 30% del valor total para compra de materiales a descontar en la primera certificación. Se conviene que desde la facturación de la certificación de obra el pago se realiza a los 15 días.
Muy bien. ¿Leo lo que sigue? A ver, ¿qué creen que hace esta empresa llega el verano? Construcción de piletas. Es decir, que Brinda un servicio. brinda un servicio o entrega un bien. Presta servicio. Presta un servicio, exactamente, ¿sí? Este servicio puede generarse en varios periodos, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Muy Sí. bien. Entonces, capaz que la empresa llegue el verano, empieza en un mes y termina el servicio en otro mes. Sin embargo, ¿se puede ir generando avances de obra? Sí. Sí. Muy bien. Sí. ¿Sí? Entonces, la empresa se dedica a la construcción de pileta y se pide la realización de una pileta en un plazo de 45 días y con un costo total de 450.000 pesos. A ver, Rocío Maizares, ¿está Rocío? Sí, profe. Rocío, ¿qué pasa el día 15? ¿Podés leer? Sí. 15 de octubre, factura A, duplicado por 135.000 pesos. Recibo número duplicado por recepción de efectivo por el importe de la factura. Muy bien. ¿Qué pasó acá? A ver. Tenemos un derecho a cobrar. Duplicado, ¿sí? ¿De factura qué significa? Prestó un servicio. ¿Ya lo prestó o no? Sí. Todavía no. A ver, voy a compartir la pantalla un segundo. El día 15, ¿todavía hice algún servicio o no? No, todavía. No, todavía no. ¿Y qué pasaba? ¿Qué decía la consigna? Que para empezar la obra, ¿qué pedían? El 30% del 30%. valor total ¿Y de la cuánto es compra de eso? material. Son esos 135.000 que nos pagan el 15 La de obra octubre. salía 450.000 pesos, ¿sí? Y decía que le pedían el 30% para empezar la obra, ¿sí? Este 30% pedían para empezar la obra, ¿verdad? Dice, para realizar la obra se pide un anticipo del 30% del valor para comprar materiales a descontar en la primera certificación. Se conviene que desde la facturación de la certificación de obra el pago se realizará a los 15 días. ¿Qué pasó acá? El 15 se emite una factura, ¿sí? Y también se genera un recibo por la recepción de efectivo. Recibimos el adelanto del 30%. ¿Qué recibí? Un anticipo. Un anticipo. ¿Pero en qué concepto? ¿Con cheques? En caja. Efectivo. Caja, efectivo. Muy bien, exactamente, ¿sí? Pero ahora esto, ¿es un resultado positivo para mí? No, genera una obligación. Genera una obligación, muy bien, ¿por qué? Porque nos están pagando para la construcción de la pileta. Porque yo me estoy comprometiendo a hacerlo, Claro. a comprar los materiales y hacerlo en los 45 días. Vayan de vuelta al cuadrito conceptual de las Están tareas pagando por prácticas. adelantado. ¿Sí? Vayan, fíjense ahí. Tenemos situaciones donde está cobrado o pagado el servicio, pero no está devengado, ¿sí? Como es nuestro caso. ¿Qué significa eso? ¿Alquileres ganado? Que estoy recibiendo algo, ¿sí? Anticipado, ¿sí? Genera un pasivo, en este caso, ¿sí?
Entonces, fíjense que acá el cliente de Llega el Verano le entregó 135.000 pesos en efectivo como un anticipo, ¿sí? Que son ese 30%. ¿Y qué valor es esto? Son los 135.000 pesos. Entonces, ¿la empresa tuvo un resultado positivo todavía o no? No. Todavía no empezó el servicio. Pero ahora, fíjense qué pasa el 31 del 10. A ver, Gabriela, ¿serías tan amable de leer qué pasa el día 31 de octubre? Sí, profe. Se emite un certificado número 1, el 40% de avance de obra. El certificado fue validado, se emite factura A, número tanto, duplicado por el valor de la certificación. ¿Qué pasó ahí? Se emite un certificado de avance de obra. Significa que Llega el Verano ya prestó el 40% del servicio. Ahora, con el principio del devengado, ahora, ¿hay un resultado positivo o no? Sí, hay un resultado. Sí. Sí hay un resultado positivo. Hay un resultado positivo, ¿sí? Porque ya se empezó a prestar el servicio. Exactamente, ya se prestó, ¿sí? No es que ya se empezó a prestar. Al 31, ¿sí? Pasado 15 días ya avanzó o ya se generó el 40% del servicio de la obra de la pileta. Este certificado fue validado, ¿sí? Y se emitió la factura duplicado por el valor de la certificación. ¿Cuánto es el valor, ese 40% de la obra? 180.000. No lo sé, a ver. Es el 40%, ¿sí? De la obra de los 450.000. Exactamente. 180.000. Tenemos 180.000 pesos. Ahora, ¿qué generamos ahí? Un resultado positivo y ¿qué más? Activo que aumenta. Exactamente, pero acá recibimos algún cheque, tuvimos alguna cobranza. No. No. ¿Qué nos decía el principio del devengado? Que la cobranza es independiente del resultado positivo, ¿o no? Sí. Entonces acá ya tuvimos un resultado, ¿sí? Por servicios prestados, ¿sí? Y tenemos un activo que aumenta por deudores de estos servicios, ¿sí? Y fíjense que es independientemente del cobro. Acá no cobré nada todavía. ¿Se entiende esta diferencia o no? Se emitió una factura por el 40% de ese avance, lo que generó un derecho, ¿sí? Generó el devengamiento del 40% del servicio, ¿sí? Contra un activo o un derecho a cobrar, que son los deudores por servicios prestados. ¿Se entiende? Y esto lo voy a registrar ¿cuándo? ¿A qué momento? Al 31 del 10, que es cuando se certificó ese avance y se facturó ese avance, ¿verdad? Claro, en el mismo momento. Exactamente. Independientemente que todavía no lo cobré. A ver, ¿qué pasa el día 15 de noviembre, Ivana? ¿Ivana Mamani está por ahí? Sí, profe. A ver, ¿qué pasa el día 15? Nota de crédito duplicada por el valor del anticipo y recibo duplicado por recepción de un cheque diferido por 45.000. Entonces, ¿qué pasó acá?
acuerdan Nos pagan la diferencia del... Fíjense ¿qué nos decía la consigna? Que ese 30% de anticipo, que habíamos puesto acá, ¿sí? Se conviene que desde la facturación para realizar la obra se pide un anticipo del 30% del valor a descontar de la primera certificación. Se conviene que desde la facturación de la certificación de la hora de pago se realiza a los 15 días. ¿Sí? Acá se emitió el certificado y acaban de transcurrir los 15 días que nos decía la consigna. Entonces, ¿qué pasó? Se emite una nota de crédito duplicado por el valor del anticipo. ¿Qué genera eso? Pasivo que disminuye por el anticipo de clientes. Exactamente, tengo un pasivo que disminuye. ¿Sí? ¿Por qué valor? Por los 135.000 pesos. 135.000. Muy bien. ¿Pero qué tengo también? Un recibo, porque ¿recibí qué? Recibí Un cheque diferido. Un cheque diferido. ¿por qué valor? 45.000 pesos. 45.000 pesos. ¿Y cuál es la cuenta para cheque diferido? Valores a depositar. Muy bien. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué quiere decir entonces? Que voy a tener un activo que disminuye, que ¿cuál es el activo que me está disminuyendo? Los deudores por servicio. ¿Y cuánto era? ¿Se acuerdan? 180.000. 180.000. ¿Sí? Fíjense entonces que recién acá voy a tener el cobro, ¿sí?, de estos deudores por servicio. En su momento devengué el servicio, ¿sí?, generando un crédito, un derecho por el servicio por ese 40%. 15 días después, ¿sí?, lo cobré, pero lo cobré ¿con qué? Devolviendo el anticipo por los 135.000 pesos y con un cheque diferido por los 45.000 pesos restantes. ¿Se entiende, chicos? Fíjense que acá hice el devengamiento el día 31 del 10 y el día 15 hice la cobranza de ese devengamiento. Esa es la diferencia entre lo devengado y lo percibido. Entonces, fíjense, el resultado positivo, ¿cuándo lo tuve? ¿En octubre o en noviembre? En octubre. En octubre. Y fíjense, ¿cuándo cobré el servicio? ¿En octubre o en noviembre? En noviembre. En noviembre. Esa es la gran diferencia que radica en el criterio de lo devengado. ¿Cuándo devengué el servicio? ¿En octubre o en noviembre? En octubre. En octubre. En octubre, ¿sí? El 31 de octubre devengué el 40%, es decir, ¿cuándo se generó el resultado positivo? En octubre. En octubre. Ahora, ojo, ¿cuándo cobré ese avance, ese servicio? En noviembre. En noviembre. Bien. Es lo mismo que el alquiler. ¿El alquiler cuándo sucedió? Por ejemplo, en septiembre, ¿se acuerdan? ¿O en octubre? En septiembre. En septiembre. ¿Y cuándo lo cobré? En octubre. ¿Cuándo se generó el resultado positivo? ¿En septiembre o en octubre? En septiembre. En septiembre, pero si lo cobré en octubre, ¿sí?, es independiente el resultado positivo. Claro. ¿Se entiende ahora mejor el criterio de el devengado? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a ver ahora qué pasa el día 25 de noviembre. A ver, Luis Godoy. Luis. Sí, ¿Podrías leer qué pasa el día 25? sí. 25 del 11 se emite certificado número 2, el 60% de avance de obra.
el certificado fue validado, se emite factura a número tanto, duplicado por el valor de la certificación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa acá? El día 25, ¿sí?, avanza el otro 60% de la obra, ¿sí? Este avance fue certificado y validado y se generó la correspondiente factura por el duplicado del valor. Acá cobré algo, percibí algo el día 25. No, profe. No. Sin embargo, ¿se generó la prestación de un servicio? Sí, Sí. Sí. Según Sería- el criterio del devengado, ¿se debería imputar en el 25 de noviembre el resultado positivo de ese avance de obra? Sí. 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 ¿Qué significa? Que voy a tener un ¿qué? Un Devengamiento. Punto positivo. resultado positivo, ¿sí? Exactamente, voy a tener un resultado positivo. ¿De qué cuenta estamos hablando? De Servicios servicio. prestados. Exactamente. De un Pero acá no activo cobré nada. ¿Qué tengo entonces? de un activo que aumenta deudores por servicio. Exactamente. Y en este caso, ¿por qué valor? 270.000. 270.000. Exactamente. Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Devengando el servicio. Venga. Profe, Devengando. disculpe una pregunta, ¿cómo saca los 270.000? Sobre el monto total, el 60%. Es la De diferencia los que queda. 450, digamos. De los A ver, 450. el 60%, 50%. No, el 60%, ¿de qué tuve avance? De la obra. De la obra. avance de obra. Sí, El ya- costo total de la obra, que eran los 450.000. ¿Sí? sí, profe. Ya el 31 del 10 generé el 40% de la obra. ¿Sí? Sí. Y generé el devengamiento, ¿sí?, de ese 40%. El día 25 de noviembre generé el servicio del restante 60%, que son 270.000. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el 31 del 10, ¿sí?, y el 25 de noviembre he finalizado el servicio de la obra. ¿Cuándo genero el resultado positivo? En noviembre. 25 de En noviembre. noviembre el 60% y en octubre el 40%. Fíjense entonces, el día 10 del 12 recibe un duplicado por transferencia bancaria a su cuenta del HSBC. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy... Percibiendo el restante. A ver, Estoy cobrando por el servicio ya prestado. estoy cobrando ¿con qué? Con una... Transferencia bancaria. Transferencia. Exactamente, entonces me va a aumentar, ¿sí?, mi cuenta bancaria en 270.000 y voy a tener Una una disminución disminución de los deudores por servicios por 270. Entonces, fíjense la diferencia. Yo lo cobré, ¿sí?, el día 12 a los servicios. Sin embargo, ¿cuándo generé el resultado positivo? En el mes que lo Noviembre. devengué, que es en noviembre. Entonces, fíjense, acá, el 31 del 10 devengué el 40%. En este mes voy a generar el resultado positivo, independientemente que acá este 40% lo cobre en noviembre. Entonces, fíjense que el devengamiento es cuando se genera cuando se realiza el hecho generador del ingreso, ¿sí?, que es en octubre en este caso. Y ahora, en noviembre, el hecho generador se realiza en noviembre y recién lo cobro en diciembre.
Chicos, ¿se entiende la diferencia entre el criterio de lo percibido y del devengado? Sí, profe. O sea Si que hubiera tomado el hecho del devengado, ¿cuándo hubiera generado el resultado positivo? ¿Cómo, profe? Que si hubiéramos tomado el criterio del percibido, ¿sí?, el ingreso lo hubiera generado en noviembre y en diciembre, ¿sí? Porque recién ahí es cuando realicé la cobranza, cuando generé el percibido, ¿sí?, de ese servicio. Sin embargo, según el criterio de lo devengado, el hecho generador, ¿cuándo se produjo? En octubre. En octubre el 40% y en noviembre El 60%. el otro 60%. Esa es la gran diferencia para determinar el devengamiento, es decir, cuando se genera el resultado por el hecho generador del servicio. ¿Se entiende? Sí, profe. Fíjense, a ver, reconocimiento, los resultados positivos, ¿sí?, como es el caso que acabamos de ver, las reglas de imputación al ejercicio del ingreso son: el hecho sustancial que genera el resultado debe haberse producido en el periodo. Acá, el hecho sustancial que genera el resultado se produjo ¿en qué periodo en este caso? Nos dijo que hubo un avance de obra certificado el 31 de septiembre, perdón, de octubre. Entonces, fíjense, el hecho sustancial se produjo ¿en qué periodo? En octubre. Entonces, el ingreso o el resultado se debe imputar ¿en qué periodo? En octubre. ¿Por más que lo haya cobrado en noviembre? Sí. Exactamente. Fíjense que también se tiene ¿qué regla se tiene que cumplir? Que se debe medir con la mayor objetividad posible y esa medición debe ser verificable. Y acá, ¿qué nos dice? Que se emitió un certificado y que fue validado. Es decir, ¿es objetivo y esa medición es verificable o no? Sí. Sí. ¿Da la otra regla? Sí. Sí, se da. Exactamente. Y por último, se deben haber ponderado prudentemente los riesgos inherentes a la operación para proceder, si corresponde a su registro contable. ¿Sí? Entonces, ¿es prudente esa ponderación, ese 40%? Sí, profe. Sí. Exactamente. Por eso, ¿sí?, estas son las reglas que van a generar que sea posible devengar el resultado positivo en este periodo generado. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar lo del devengamiento? Pasa que tengo un bebé y justo se despertó y me tuve que levantar y me perdí en el asiento del 10 del 12, me quedé. Bueno, voy a tratar de resumir porque llevamos 53 minutos hablando o tratando de explicar, ¿sí?, el principio del devengado. Tenés que tener en cuenta básicamente la diferencia entre el criterio del devengado y del percibido. Acá podés ver que el día 31, ¿sí?, se genera un avance de obra del 40% del servicio que está prestando la empresa Llega el Verano, ¿sí? Ese certificado valida que se generó el servicio en un 40%. ¿Cuándo se generó ese servicio? A ver, te pregunto a vos. En octubre. En octubre, ¿sí? Entonces acá, el principio del devengado nos dice que independientemente si se cobró o no el servicio, ¿sí?,
En ese periodo, es decir, en octubre, se debe generar, ¿sí?, el ingreso o el resultado por ese servicio, ¿sí? Entonces, en este mes se va a generar el resultado positivo por los servicios prestados con una contrapartida del derecho a cobrar, ¿sí? Es decir, que se va a generar un activo que aumenta por deudores de estos servicios. Sin embargo, fíjate que el día 15 recién se genera un recibo, ¿sí?, por este hecho económico que fue el servicio prestado. ¿Sí? Fíjate que el resultado positivo no se genera el día o el periodo en el que se cobra, sino se genera en el momento que el hecho sustancial genera el resultado producido en el periodo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces tenés que diferenciar cuándo se genera el servicio independientemente de cuándo se cobra. Es decir, el resultado, ¿sí?, o el tanto ingreso como egreso se genera en el periodo donde el hecho sustancial genera el resultado, que en este caso fue octubre. Fíjate que recién lo cobra en noviembre el servicio, pero el resultado positivo lo realizamos en el periodo de octubre. ¿Se entiende un poco? Sí, profe, muchas gracias y disculpe. No hay problema. Vamos a ver, ¿sí?, ahora el ejercicio número 2, donde ahora sí tenemos una locación de alquileres. Con este caso va a dar las pautas, ¿sí?, más claras de este principio del devengamiento. A ver, Mauricio, Uruguay, ¿está por ahí? Sí, profe. Mauricio, ¿serías tan amable de leer la introducción del ejercicio 2 de locación de servicios de alquileres? Bueno, dice, la empresa Tu Casa Jazz SRL, dedicada a la actividad inmobiliaria, determina resultados mensuales y cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. El día 1 de agosto del 2021 se celebra un contrato de locación de inmueble de un local comercial por un plazo de 3 años sujeto a las siguientes condiciones. Muchas gracias. A ver, ¿qué pasó acá? Tenemos una empresa, ¿sí?, que es nuestro cliente, que es dedicada a la actividad inmobiliaria. Nos dice que determina resultados mensuales y que cierra el ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Nos dice que el 1 de agosto celebra un contrato de locación de inmuebles a un local comercial por un plazo de 3 años. ¿Qué tenemos acá? ¿Un locador o un locatario? Un locador. A ver, el resto, ¿qué opinan? ¿Tenemos un locador o un locatario? Tu casa ya SRL va a recibir un ingreso de alquiler o él va a pagar un contrato de alquiler. Va a recibir. Va a recibir, profe. Exactamente, es en este caso un locador del contrato de alquiler. Nos dice que los alquileres se facturarán hasta el 5 del mes y deben ser cobrados hasta el 15 del mes, con transferencia a la cuenta Banco Macro de la empresa. Acuerda que el monto del alquiler mensual en 12.000 pesos con un ajuste del 10% semestral. Por último, nos dice que los pagos fuera de término devengarán un interés de 100% por día de atraso. Entonces, esas son las pautas o las condiciones con las cuales se generó el contrato de alquiler. Entonces, los alquileres se facturarán hasta el día 5 del mes y deben ser cobrados ¿hasta qué día? Hasta el 15. 15.
el monto del alquiler se acuerda en 12.000 pesos y se va a ajustar por inflación en un 10% semestral. ¿Y qué va a pasar con los pagos fuera de término? Te venga en un interés de 100 pesos por día de atraso. Exactamente. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces tenemos un locador o locatario. Locador. ¿Sí? Entonces recibe el alquiler. ¿Cuándo inicia el contrato? El 1 de agosto del 2021. Exactamente. ¿Sí? Tenemos agosto. Muy bien. ¿Qué más nos dice? ¿Se facturan hasta qué día? Hasta el 15 de cada mes. Facturan. Hasta del 5 al 15. Acá se facturan hasta el 5. Hasta el 5. ¿Sí? Entonces, entre el 1 y el 5 se factura. Y entre el 1 y el 15 se tiene que pagar. Abonar. Exactamente. Se tiene que pagar. ¿Bien? Y nos dice que los pagos fuera de término generan un interés de 100%. ¿Cuánto se tiene que pagar por mes? 12.000. 12.000. 12.000. Muy bien. Fíjense, ¿qué pasa el día 5 del 8? Este día. A ver, Maura, Jimena. Sí, profe. ¿Podés leer qué pasa el día 5? Sí, dice duplicado factura A por 12.000 pesos y duplicado recibo A por 25.000. Incluye el alquiler del mes, 12.000 pesos por el depósito de garantía. A ver, entonces tenemos, muchas gracias Maura, tenemos que el día 5 se genera la factura por 12.000 pesos y a su vez también ese mismo día recibe 25.000 pesos que incluye los 12.000 del mes, ¿sí? Y el resto por un depósito de garantía. ¿Qué significa? De que tengo un activo que aumenta por 12.000. Significa que el día 5 se generó la facturación y a su vez también recibí el pago, ¿sí? De esos 12.000. ¿Sí o no? Sí, y aparte tiene unos 13.000 pesos que son por... Reciben pago por adelantado. Reciben pago. A ver, que les voy a compartir de vuelta la pantalla. Entonces, ¿qué voy a tener el día 5? Activo que aumenta. Un activo que aumenta. Tengo un activo que aumenta, ¿verdad? ¿Por qué valor? 25.000. 25.000. 25.000. ¿Y qué más? Voy a tener un pasivo que aumenta. 5, profe, y usted puso 24. Sí.
Y voy a tener, ¿qué más? Un pasivo que aumenta. Un pasivo que aumenta por el depósito en garantía que estoy poniendo, que me están entregando, perdón, ¿sí? Entonces recibo 25.000 pesos por el contrato de alquiler y 13.000 por el depósito en garantía. Pregunta, ¿el día 5 se generó el hecho generador? No, el primero sería el hecho generador. ¿Qué no? Les pregunto, a ver. ¿Qué nos decía acá? Reglas para la imputación al ejercicio del ingreso, es decir, del resultado. El hecho sustancial que genera el resultado debe haberse producido en el periodo. Se debe medir con la mayor objetividad y se debe haber ponderado prudentemente los riesgos. Hay que tener en cuenta estos tres elementos: hecho generador, objetividad de la medición y ponderación de riesgos. ¿Acá se generó el resultado positivo o todavía no? No, todavía no. ¿Cuándo se va a generar? Parece que sí. Para mí sí, ya se generó, digamos, el 5. Para mí no, porque se está cobrando el hecho generador, se va a generar al cierre de cada mes, digamos. Exactamente, ¿sí? Entonces fíjense, el resultado positivo, ¿cuándo lo voy a tener? El 31. El 31, al final de el hecho generador, cuando ya transcurrió el periodo, ¿sí? Entonces, voy a disminuir el alquiler positivo a devengar, ¿sí? Con el resultado positivo recién el día 31, ¿sí? ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Entonces, fíjense, el hecho generador recién termina acá, ¿sí? Que me permite determinar el resultado. Bien, ¿qué pasa el día 1 de septiembre? A ver, Milagros Carras, ¿está Milagros? Sí, profe. ¿Podés El 1 de septiembre? 1 de septiembre. Sí, sí. Duplicado de factura A, número tanto, y el 7 del 9 del 2021, duplicado recibo A, número tanto, duplicado, cobrado en término con transferencia bancaria, corresponde al mes. Muchas gracias. ¿Qué tengo acá? Tengo dos situaciones bien marcadas y bien documentadas. Primero tengo que el día 1 de septiembre se generó la factura del alquiler. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo un derecho a cobrar el alquiler. ¿Sí? Tengo alquileres a cobrar, ¿sí? Un activo que aumenta por 12.000 pesos. ¿Y qué tengo? Un pasivo que aumenta. ¿Por qué concepto? Por los alquileres positivos a devengar, ¿sí? Por 12.000. Entonces voy a tener el derecho a cobrar, ¿sí? Por la generación de la factura el 1 de septiembre. Y lo que voy a tener acá es un alquiler positivo a devengar que genera un pasivo que aumenta. ¿Por qué un pasivo que aumenta? Porque todavía transcurrió el hecho generador del servicio. No, profe. ¿Cuándo se realiza el hecho generador? El 31. El 30 el final del mes.
del 9, del 9, del 9, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa el día 7? Se cobró. Cobró el día 7, ¿de qué manera? Transferencia bancaria. A través de transferencia bancaria. Correspondiente al mes. Entonces, ¿qué tengo? Un activo que aumenta por el banco, ¿sí? ¿Y qué voy a haber disminuido? Mi derecho a cobrar, ¿verdad? ¿Quieres a cobrar? Exactamente. Ahora, fíjense, ¿cuándo recién se va a generar el hecho generador del resultado positivo? El 31 del 9. Al final del 30 de ejercicio. septiembre. Al final o al cierre del ejercicio, ¿verdad? Donde mi alquiler positivo a devengar se va a disminuir, ¿sí? Y ahora recién ahí voy a obtener el alquiler ganado o positivo por esos 12.000. Entonces fíjense, recién al 31 del 9 genero el hecho generador del resultado positivo. Fíjense, el 1 del 9, ¿qué pasó? ¿Se genera qué? Derecho a La cobrar. factura. Se genera la factura, ¿sí? Al generarse la factura, ¿qué voy a obtener? Un derecho. El derecho a cobrar. Fíjense, el 7 del 9, ¿qué pasó? Se pagó. ¿Qué Se tengo? cobra. Obtengo el ingreso, ¿verdad? ¿De qué? De la cobranza. Pero fíjense cuándo se genera el hecho ¿qué se genera acá al cierre del ejercicio? Un resultado positivo. Exactamente. ¿Sí? ¿Pueden identificar bien las etapas o no? Sí, profe. Están bien marcadas las etapas donde se factura y se genera el derecho a cobro. Está bien identificada cuando se cobra este servicio, ¿sí? Y está bien identificado cuando se genera el resultado, ¿sí? De este servicio. ¿Se entiende bien la diferencia? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué pasa el día 3 de octubre? A ver, Nicolás Rodríguez. Sí, profe. El 3. El 3 del día del 21, duplicado de factura a número tanto. Y 20 del día del 21, recibo a número tanto duplicado, cobrado en término con transferencia bancaria, corresponde al mes. Emite nota de débito a número tanto por mora desde el día 16 al 20 de octubre. Muchas gracias. A ver, acá tengo que el 3 del 10, ¿qué pasó? Se genera la factura. Entonces, ¿qué voy a obtener acá? Un derecho. Un derecho de cobro. Un derecho de cobro. Exactamente. ¿Sí? Del 10. ¿No es el 20 del 10, profe? 20. A ver, perdón. No, el 20, correcto. 20 del 10. Nos pagan, digamos, con transferencia bancaria correspondiente al mes y se emite una nota de débito por mora. Entonces, tengo una cobranza, ¿qué significa? Voy a tener un activo que disminuye por este derecho. ¿Y qué más voy a tener? Un activo que aumenta. ¿Por qué? Intereses. Por los intereses por mora. No, por la transferencia. Por la transferencia, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿cuándo tenía que cobrar? ¿Hasta qué fecha? Hasta el 15. Hasta el 15.
hasta el 15, hasta el 15. ¿Cuántos días de mora tuve? 5. 5. ¿5 días? Sí. 16, 17, 18, 19 y 20. 5 días. Fíjense que acá también vamos a... Esos 5 días de mora, ¿se cobraron o no se cobraron? Sí, se cobra. No, por eso se emite la nota. Emite por esos días una nota de crédito, ¿sí? Con esa nota de crédito, ¿qué se genera? Nota de débito, profesor. Nota de débito. Nota de débito, perdón, correcto, nota de débito. ¿Se genera qué? El derecho a cobrar, ¿sí? Esos intereses. Y por otro lado, lo que no emite nota... Hay que ver cuándo es la cobranza. ¿Y cuándo se va a generar el hecho generador? A fin de mes, el 31 de octubre. 10. Y acá, el alquiler. Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿qué tenemos el 3 del 10? Se genera el activo que aumenta por los alquileres a cobrar, ¿sí? Generando el pasivo que aumenta de alquileres a devengar por 12.000 pesos. El día 20, ¿qué pasó? Se genera un activo que aumenta por el banco macro cuenta corriente, por la transferencia. Exactamente, aumenta la cobranza, ¿sí? Con un activo que aumenta por el banco macro y disminuye, ¿sí? Mi derecho a cobrar de alquileres a cobrar. Ese mismo día, ¿qué pasó? Se genera una nota de crédito, ¿por qué? Por los intereses, ¿sí? Por 500 pesos porque son 100 pesos por día. Claro. Ese día 20, ¿sí? ¿Ya se generaron el hecho generador? Sí. Sí, ya transcurrieron los 5 días. Ya transcurrieron los 5 días del mora, con lo cual los intereses ganados, ¿sí? El resultado ya está, ya se puede imputar. ¿Por qué? Porque ya transcurrieron, ¿sí? Ya se generó el hecho generador, hay objetividad de medición y hay ponderación de riesgos, ¿sí? Significa que ya puedo imputar al día 20 el resultado positivo. ¿Qué me falta acá? El devengado. ¿Qué me falta ver? El devengado a fin de mes. Exactamente, ¿sí? Falta el devengado al fin de mes, donde, ¿qué voy a obtener? Resultado positivo. El resultado positivo. ¿Sí? Profe, disculpe la pregunta, ¿no sería 12.500? ¿Por qué 12.500? ¿Cuánto es el alquiler? Los 12.000. Fíjate que si pusiera 12.500, ¿no estaría duplicando los intereses? Porque si ya generé acá el resultado positivo por 500, ¿sí? Y acá estaría de vuelta generando otro resultado positivo por 500. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí. Acá estoy separando los resultados porque los 12.000 son por alquileres ganados. Sin embargo, tengo 500 pesos
¿sí? El 20 del 10 por los intereses ganados por esos 5 días de mora. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Muy bien. A ver. Nicolás Rodríguez. Sí, profe. A ver, Nicolás, ¿podés leer qué pasa el día 1 de noviembre? Sí. 1 del 11 del 21, duplicado factura A, número tanto, al 30 del 11. No se recibe pago del mes, se emite nota de débito A, número tanto, por mora. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver noviembre. El 1 de noviembre, ¿qué se emite? La factura. La factura. ¿Qué genera eso? Un derecho Un derecho a cobrar. Un derecho a cobro, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el asiento del derecho a cobro? Alquileres a cobrar. Alquileres a cobrar a alquileres positivos a devengar, ¿sí? Hasta el día 15 se debería haber generado el pago. ¿Se hizo el pago o no? No, no se hizo el pago. Si no se hizo el pago, ¿se genera algún asiento de cobranza? Sí, el de los intereses. ¿Pero cuándo? Una vez que se paga. Cuando me paguen. ¿Cuando te paguen recién? No, cuando finalice el mes. ¿Cuándo finaliza el mes? El 31 del 11. El 30, perdón. Del 11. ¿Sí? ¿Y el 30 del 11 qué se generó? Una nota de débito. Exactamente. ¿Sí? Fíjense que nos dice que el 30 del 11 no se recibe todavía pago, ¿sí? Y se emite la nota de débito por... Profe, sería el 1 del 11. ¿Cuántos días transcurrieron 15. desde que tenía que ser pagado? 15 días, profe. 15 días, 15 días. ¿verdad? 500 pesos. Entonces voy a generar el interés a cobrar. Por 1.500 pesos. Voy por 3.000. Perdón, 1.500, porque es a 100 pesos. ¿Y qué más? Puso 15.000, profe. 1.500. 1.500. Entonces voy a generar un activo que aumenta, ¿sí? Un derecho a cobrar esos intereses. ¿Y cuándo voy a generar el resultado? A fin de mes. En este momento, ¿sí? Sí. Entonces el resultado positivo se genera en este momento. ¿Qué nos falta? Devengar. Falta percibir el pago. Y si no pagó nunca. Falta el devengamiento. Muy bien, exactamente, ¿sí? Chicos, ¿se va entendiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. A ver. Fíjense la diferencia de lo que veníamos hablando. ¿Sí? La factura genera un hecho económico, que es el derecho a cobrar. A partir del día 15, ¿sí? Se puede generar la cobranza, que genera otro hecho económico, genera el ingreso del dinero
y la disminución de ese derecho a cobrar. Y al cierre del periodo se genera el resultado positivo, ¿sí?, de ese alquiler. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Fíjense que acá nos dice que hay otro caso. Nos dice que hagamos una alternativa, pero considerando el mismo alquiler, pero en esta alternativa los alquileres se facturan en el último mes y deben ser cobrados hasta el día 5 del mes siguiente con transferencia. Considere que el alquiler de septiembre fue cobrado el 3 de octubre y el de octubre el 2 de noviembre. ¿Entiende la diferencia con el otro ejercicio o con el otro planteo? Sí, profe. Miren. En la primera situación, ¿qué pasaba? Se facturaba a comienzo de mes y teníamos un periodo para pagar. ¿Cuándo comenzaba el contrato? El 1 de agosto. Hasta el día 5 se facturaba. Se facturaba. ¿Sí? Y hasta el día 15 se cobraba. Se debería generar el cobro por este mismo periodo. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice este planteo? Que el último día del mes se factura y se tiene hasta el 5 del mes siguiente para cobrar. A ver. Entonces tenemos que para el periodo de agosto tenemos hasta el día 5 de septiembre, ¿para qué? Para cobrar. Cobrar. Y hasta el último día del mes, ¿para qué? Para facturar. Para facturar. ¿Sí? Entonces fíjense la diferencia. En este periodo se va a facturar y en este periodo es el tiempo para cobrar, recién al mes siguiente, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Fíjense las diferencias. En agosto, en este caso, hasta el día 5 del mismo mes se debería facturar y hasta el día 15 de ese mes se debería generar el cobro. Ahora nos plantean, ¿se acuerdan que esto le había dicho que era, ¿cómo se llamaba esto? Un alquiler por adelantado, ¿verdad? Y acá, ¿cómo sería? A mes vencido. Vencido. ¿Sí? ¿Se animan a hacer esta situación o no? Sí, bro. A ver, les dejo para que hagan
los primeros 2 asientos. El primer mes, el mes de agosto. Les doy unos minutos para que hagan los asientos correspondientes al mes de agosto. ¿Cómo les fue? A ver, ¿qué registrarían en el mes de agosto? En virtud de la alternativa del mes vencido. No lo puedo sacar, profesor, me marea el tema de las fechas. En agosto empezaríamos haciendo el devengamiento, profe. A ver. Problema de conexión. Se me cayó internet acá en la oficina. ¿Están ahí? ¿Pudieron ir avanzando con Sí, la profe. diapositiva?
Fíjense, son los mismos hechos económicos, pero con un diferente criterio. ¿El primer asiento sería igual? A ver qué opinan. Sí, profe, el primer asiento sería igual, solamente que tendríamos que cambiarle la fecha por el 31 del 8. Muy bien, el 5 del 8, ¿qué pasó? Recibió 25.000 pesos, ¿sí? Por el depósito en garantía y por el alquiler positivo a devengar, ¿sí? Que es un pasivo que aumenta. ¿Y qué pasa el 31 del 8? Se genera la factura. ¿Se genera la factura ese día o no? Sí, se genera la factura. ¿Dónde dice que se genera la factura? El día 31. ¿El derecho a cobro, profe? Tampoco. ¿Qué se genera al final del periodo? Se generó El resultado. el resultado, ¿sí? ¿Se acuerdan esto? Reconocimiento del resultado. ¿Cuándo se va a reconocer el resultado? Cuando el hecho sustancial que se genere debe haberse producido en el periodo. Se pueda medir con objetividad y que no haya ponderación de riesgo. ¿Cuándo terminó de transcurrir el contrato de alquiler? ¿Cuándo se terminó de prestar el servicio completo de ese mes? A ver. El 31 de agosto. Exactamente. Entonces, ¿cuándo se genera el ingreso? El 31 de agosto. Exactamente. ¿Sí? Acá, el 1 de septiembre, ¿qué tengo? ¿Qué pasó? El 1 de septiembre. Se genera la factura. ¿Pero de qué mes? ¿Qué nos dice la consigna? Por el mes de septiembre. Considera que el alquiler de septiembre fue cobrado el 3 del 10 y el de octubre el 2 de noviembre. O sea que el 1 de septiembre se genera nuestro derecho a cobrar y lo cobramos en noviembre. Quiero que vean qué pasa. A ver, ya. Se genera la factura de agosto. A ver. El 30 de septiembre, ¿qué va a pasar? Simplemente se va a generar ¿qué? Un resultado positivo. Exactamente, se va a generar el resultado positivo, ¿sí? Entonces, acá se genera el resultado, ¿sí? O el ingreso. ¿Cuándo voy a tener que cobrar esto? 3 de octubre. Fíjense que nos dice que recién el 3 de octubre voy a cobrar el alquiler de septiembre.
Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener un ingreso de efectivo, en este caso, por la cobranza de septiembre. Quiero que vean la diferencia acá. Con amarillo estoy marcando la cobranza. Y con verde estoy marcando el ingreso. Con la alternativa 2. Fíjense acá. Septiembre. ¿Cuándo tuve la cobranza? El 7. ¿Y cuándo tuve el ingreso? El 30. ¿Qué tuve primero? La cobranza. La cobranza. ¿Y al fin de mes qué tuve? El ingreso. ¿Sí? Y con esta alternativa, ¿qué diferencia ven? O sea, que primero se genera el ingreso. El ingreso está primero y después está la cobranza. Entre las dos opciones, ¿en qué momento se genera el resultado positivo? ¿En el mismo momento o no? Sí. El 30 de septiembre. Fíjense que acá, el 30 de septiembre se genera el resultado. Y acá, ¿cuándo se genera el resultado? El 30 de septiembre también. Exactamente, ¿sí? Independientemente del cobro. Fíjense que en esta alternativa primero cobra antes que se genere el resultado positivo. Y acá, a la inversa, primero se genera el resultado y recién ahí la cobranza a posterior. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Fíjense qué pasa el 31 del 10. Voy a tener que la generación del resultado, ¿sí? ¿De qué mes? De octubre. ¿Y cuándo voy a cobrar octubre? En noviembre. En noviembre. Recién en noviembre, ¿sí? Fíjense cómo fue en la alternativa anterior. Falta. ¿Sí? ¿Y cuándo cobré esto? ¿Cuándo lo cobré? El 20, ¿sí? Entonces, fíjense, la cobranza se realiza antes que la generación del resultado positivo. Y acá, con esta alternativa, se genera después. Pero fíjense que en ninguna de las opciones, ¿sí?, la generación del resultado se ve afectado, porque siempre se genera, ¿sí?, cuando se dan estas tres reglas. ¿Se entiende, chicos? Y el 30 de septiembre, de noviembre, ¿qué pasa? Se genera el resultado. A ver, ¿qué pasa el 30 de noviembre? Y se genera el resultado, ¿sí?, del mes de noviembre. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ¿y los intereses de octubre o no los tenemos que tener en cuenta ahora? ¿Qué pasa con los intereses? ¿En este caso está vencido o no? ¿Cuándo vence
octubre? En noviembre. ¿Qué día de noviembre? El 5 de noviembre. Dice, deben ser cobrados hasta el 5 del mes siguiente. ¿Y cuándo cobró octubre? El 2 de noviembre. Cobró el 2 de noviembre. Entonces, ¿hay mora o no hay mora? No. No hay mora, exactamente. ¿Sí? Por eso en este caso no hay intereses por mora. ¿Se entiende? Chicos, vuelvan a realizar estos asientos, repasen la parte conceptual del devengamiento, ¿sí? Y si quieren repasamos estos ejercicios el día de mañana, ¿sí? Pero se entendió un poco la diferencia entre el criterio de lo devengado y de lo percibido, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, estos dos ejercicios, tanto en el de la pileta, ¿sí? Donde se fue generando el resultado a través de la certificación de la obra, ¿sí? Recién ahí se genera el resultado positivo, independientemente de qué, de cuándo se recibe el pago. Exactamente, ¿sí? Y fíjense acá en el contrato de alquiler pasa lo mismo, ¿sí? Vimos las dos alternativas que en una se cobra primero y en otra se cobra después del resultado positivo. Pero fíjense que el hecho generador siempre se da en el mismo periodo, independientemente de la cobranza e independientemente de cuándo se realice la ¿qué? La factura. Facturación. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto terminamos el ejercicio de venta de servicios. ¿Profe? Sí. No, era para comentarle por la duda también si alguno de los chicos igual que yo digamos al TP lo entrego al último y acá por ejemplo, tanto la preactiva como el ejercicio 2 y el 3 están hasta el 24 a las 23:59, digamos, y el ejercicio 1 no sé qué pasó ahí, está hasta el 23 a las 23:59. Eso recién lo estaba viendo y me di cuenta que está un día antes, digamos, cierra un día antes. A ver. Únicamente el ejercicio 1. Dame un segundo, por favor. Es correcto. Bueno, ya lo hacemos corregir para que no tengan inconvenientes. ¿Sí? Pasaría todo para el 24, entonces. Sí, claro. ¿Por qué otras cosas están mal? Por ejemplo, el trabajo práctico anterior, cuando hicimos los cuadros de costo, para el costo de mercadería vendida, había números que no estaban o que no habíamos registrado, digamos, y no nos daba lo que habíamos hecho con usted, algunos resultados no estaban. No le daba. A mí me pasó lo mismo, había un monto que era, no recuerdo si era 18.000 y salía 1.800.000. Y yo lo puse y me lo tomo como correcto, pero cuando nosotros lo hicimos... En realidad debe ser algún error de tipeo del enunciado, ¿sí? Claro, a mí me pasó con el cálculo del resultado bruto, ese capaz que alguno de lo que pusimos con negativo, con signo negativo, no iba con signo negativo, digamos. Bien, pero igual cualquier cosa de esa me mandan un mail y la revisamos, pero ahora voy a hacer que revisen el tema del cierre. Que cierren todos el 24. Listo, profe. Perfecto, profe. Gracias. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, a ver, acá Kevin. El TP ya. Sí. De todas formas, no le afectó la aprobación de los trabajos prácticos, ¿verdad? ¿Todos aprobaron? Sí, sí. No, para nada. O sea, no te cambiaba mucho la nota de eso. Sí. Pero bueno, conceptualmente quiera que entiendan, independientemente de que por ahí la plataforma se puede haber quedado un error. Quédense tranquilos.
Chicos, nada, eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana, ¿sí? Listo, profe, nos vemos.